alusiva, pero de repente surge ese desierto con una piedra. Y yo dije, sí, hay un dicho mexicano que dice que el que no conoce a Dios, ante cualquier piedra se hinca. Y mire, quedó muy bien ahí. Lo que no quedó bien fue el nombre, pero está bien la piedra. Culto irracional, mis hermanos. La Escritura nos enseña que el culto que nosotros ofrecemos a nuestro Dios es racional. ¿Sí sabe por qué es racional? Porque es un culto inteligente, es un culto lógico, o sea, es elemental de algo que sabemos que es posible, pero además es racional porque sabemos que estamos delante de un Dios 3 veces santo, de un Dios soberano, de un Dios auténtico, verdadero, del Creador del universo. Por eso nuestro culto es racional, porque sabemos delante de quién estamos, sabemos lo que Él demanda y sabemos cómo nos podemos acercar a Él. Eso lo aprendemos en la Biblia. Bueno, el Señor desde el principio enseñó a su pueblo a cómo acercarse a Él, cómo tener relación con ese Dios santo. Y lo voy a invitar a que me acompañe al libro de Éxodo, en el capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Estoy leyendo versión de Reina Valera actualizada. Dice Éxodo 20, versículo 1. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Antes de entrar de lleno a la enseñanza, quiero hacer la aclaración de este mandamiento, porque se ha especulado mucho dentro del ambiente cristiano acerca de algo que denominan maldiciones generacionales, y eso no existe en la Biblia. El emplear mal la Escritura hace que se pretenda creer esto, y cuando se lee que yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación, dice, esa es una maldición generacional. No, mis hermanos. Esta es una representación de que cuando alguien aborrece al Señor, o sea, rechaza el Evangelio, ¿sobre quién cree que va a caer las consecuencias de no buscar a Dios? Sobre los hijos, por sus generaciones, hasta que se rompe esa mala influencia, ese mal ejemplo. Tan no es una maldición generacional que también dice la Escritura que el pecado de los padres no pasará a los hijos, ni el pecado de los hijos a los padres. Dice, ¿acaso los padres comieron las uvas agrias y los hijos heredarán la dentera? O sea, la caries. No. Cada uno es responsable de sus actos. Así que no hay tal maldición generacional, pero sí nos habla de que los padres tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos para bendecir a quienes, a nuestras generaciones, ¿verdad? Bueno, aclarando esto, en este mandamiento queda muy clara la voluntad de Dios. ¿Se han preguntado por qué los primeros mandamientos de Dios que entregó a Israel ahí en el Sinaí, después de haberlos rescatado de la esclavitud en Egipto, hacen un énfasis especial en centrar su mirada en Él? ¿Se han dado cuenta que estos 2 primeros mandamientos a eso nos lleva? Bueno, porque conoce el corazón rebelde del hombre y le quiere evitar, primero a ellos les quería evitar que pusieran su esperanza en la tierra prometida, número 1. Segundo, que no cayeran en la idolatría, lo cual no funcionó plenamente en todos.
porque también el Señor conoce la fuente de esa rebeldía. ¿Quién cree que es la fuente de la rebeldía del hombre? Satanás, Luzbel, quien por pretender ser igual a Dios fue expulsado de los lugares celestiales, y desde entonces, desde que anda aquí rondando la tierra, su mayor propósito, al no hacer y no poder hacer nada pues delante de Dios, a Dios no lo puede afectar en lo más mínimo, pues se fue sobre su creación. ¿Cuál es la máxima creación de Dios? El hombre, nosotros, sin que eso nos llene de soberbia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo el enemigo desde el principio? Poner su pecado en el corazón del hombre. Y así fue como desde el principio logró hacer caer en Edén al hombre, provocándolo con esto a ser separado de Dios. Puso en Eva, y Adán le secunda ese pecado de Dios de ser como Dios, de hacer mentiroso a Dios. No, Dios está equivocado. Si comes de ese fruto no te va a pasar nada, pero Dios no quiere que tú seas como Él. Fíjese el engaño. Bueno, desde ahí comienza todo. Y quienes escuchan su voz, qué fácil es caer en ese pecado. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una cultura politeísta, llena de idolatría. Con esa cultura, mis hermanos, el pueblo de Israel convivió por más de 450 años. Y aunque clamaban a Dios, porque habían ellos el recuerdo que ellos eran el pueblo de Dios, pues clamaban por su liberación. Pero ellos estaban familiarizados con costumbres que tenían que sacar de su corazón. Y eso fue lo que el Señor determinó desde el principio. Así, cuando el Señor les manda, no tendrán dioses ajenos delante de mí, pues fue algo difícil para el pueblo, fue algo novedoso, acostumbrados a ver tanto. Prueba de ello, el becerro de oro. A la primera oportunidad que tuvieron de estar solos sin guía, ¿qué hicieron? Un ídolo, ¿verdad? De tal manera que si no aprendían de parte de Dios, que los sacó de la esclavitud, que Él era el único Dios verdadero, pues no podrían ser su pueblo, no podrían ser el pueblo que Dios esperaba. En Levítico 26:1, yo se lo leo, dice: no se harán ídolos ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Digo, ¿más claro? Y esta Biblia, mis hermanos, estas escrituras que acabo de leer, están en todas las Biblias. La Biblia que tienen los católicos, que usan los mormones, que usan todos, le hacen sus modificaciones convenientes, pero todos conocen estas escrituras. O más bien en sus Biblias están escritas estas escrituras. El problema es que no lo leen. Y esto no ha cambiado. Lo mismo que sucedió con Egipto. Como cristianos sabemos quién nos sacó de la esclavitud del pecado, sí lo sabemos. Quién nos libertó de la condenación eterna. Y por eso hacemos acciones de gracias constantemente. ¿Usted no está contento porque ya ahora tiene la libertad en Cristo Jesús? ¿Que tiene la vida eterna? O sea, lo sabe. Están los resultados de cómo vivía usted, cómo ha sido cambiando, cómo su vida va siendo transformada. Bueno, sin embargo, ¿con qué facilidad permitimos, aunque lo neguemos, que muchas cosas todavía se conviertan en dioses, en un símbolo de idolatría, a veces personal, como el dinero, la fama, el trabajo, el placer, una persona, un proyecto personal, un mal hábito, una forma de pensamiento, hasta un pecado, un hobby? Bueno, todo se puede transformar en ídolo cuando se convierte en prioridad antes que Dios. Cuando eso que tienes por ídolo o por prioridad no te permite obedecer a quien te dio la vida eterna. Empieza a buscarle. ¿Qué te desvía? ¿Qué te hace voltear los ojos todavía de quitar la mirada en el único Dios verdadero? Y así el hombre en su soberbia
a lo largo de toda la historia, se ha inventado innumerables formas de idolatría y culto irracional, creando y dando a deidades, rituales, imágenes, esculturas y hasta hombres la honra que solo Dios merece. Y por centurias, mis hermanos, hasta nuestros días, año con año, día tras día, en todo el mundo se repiten los mismos rituales con el fin de honrar a quienes han puesto en su corazón como dueños de su voluntad, pretendiendo que ese ritual, ese ídolo, una imagen hecha por sus propias manos, les dé lo que Dios por su gracia proveyó a través de Jesucristo, entregando su vida en la cruz. Desde tiempos inmemorables, esto que les voy a leer tiene escrito más de 1500 años. Isaías 44:16 dice: el hombre parte del leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. De un pedazo de madera. Todos saben a lo que me refiero. De hecho, la mayor parte de nosotros venimos de esa cultura o de esa tradición. Y así es como se somete el hombre a mecanismos y prácticas que regularmente toda religión o secta pagana tiene para relacionarse con sus ídolos, con sus deidades, en quienes tienen depositada toda su fe, obviamente manipulados por quienes se levantan como autoridad espiritual. Rituales donde los devotos, sinceros en la fe, porque la fe es sincera, la necesidad también, pero ignorantes de la verdad, al ser manipulados del propósito de Dios, pues también son desviados de la vida eterna, son tropiezos, mis hermanos. Mire, no hay mayor crimen que desviar la fe de la gente para abusar y sacar provecho de sus necesidades. No hay mayor crimen. Por eso muchos manipuladores de la palabra tendrían que ponerse a temblar, pero probablemente no lo van a hacer jamás porque no leen la Escritura o la ignoran. Así, de esa manera, muchos son llevados, millones, a presentar sus méritos personales, sus sacrificios, sus ofrendas, sus recursos, para conmover a deidades que consideran mediadoras ante Dios y recibir un favor, un milagro o aún la salvación de su alma, algo aberrante ante la obra redentora de Cristo, donde todos esos recursos, esos esfuerzos, esos sacrificios a sus ídolos, santos, vírgenes, animales, son como una forma de pago que le dan a cambio de un favor o un milagro, según esto, por parte de Dios, pero la devoción y la gloria es para el mediador. Y usted sabe a lo que me refiero: al santo de la devoción, a la virgen preferida, a la que le gusta a usted. Bueno, usted ya no, le gustaba. Bueno, hay quienes ni siquiera llegaron a eso, como yo, que eran ídolos en sí mismos, ¿verdad? Y yo creo que eso es también muy delicado. Pablo le dijo a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y eso es algo que también deberíamos de tener bien claro. Mire, este concepto de un Dios que solo otorga favor a quien o cuando le da ofrendas o sacrificios físicos, se practica en toda secta, en toda religión que, considerándose cristiana, no conocen a Cristo, no conocen la obra de redención, no la respetan, ni tampoco conocen el carácter de Dios, porque ese no es el carácter de Dios. Dios no nos da porque le damos, Dios nos da porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Sin embargo, con esa creencia vemos a infinidad de movimientos espirituales, mormones, testigos de Jehová, católicos, sectas como Pare de Sufrir, Luz del Mundo, y una gran cantidad de movimientos espirituales, siempre dependiendo de esas prácticas para alcanzar el favor de Dios, incluso la salvación de su alma. ¿Sabía usted que cada práctica religiosa
en este tipo de movimientos es una forma de pretender ganar el favor de Dios. Todo lo que hacen, así como se la pasan en las puertas tocando, viendo de un lado para otro, lo que llevan a sus templos, lo que llevan a sus reuniones, tiene un efecto de compra o de pago. Lamentablemente, esos modelos emanados de un paganismo irracional ya es una práctica común en ministerios que se dicen cristianos, donde todo lo que dan, donde todo lo que hacen no es ni por amor ni por gratitud al Señor, sino como una forma de inversión por lo que Dios les pueda recompensar, inducido por malos siervos que motivan a los seguidores a la procuración de obras, pero sobre todo a la oferta de pactos económicos, según ellos, ante el altar de Dios, pero para obtener su favor. De lo contrario, no van a recibir nada. ¿Dónde está eso en la Escritura? Estos manipuladores, aunque traten de justificar sus estrategias, lo que hacen es desacreditar la obra de redención de Cristo con falsas doctrinas cargadas de herejía, pero también hacen tropezar a mucha gente. Quieren lo de ellos, solamente les interesa lo que pueden sacar de estas personas con necesidades, pero no les interesa su salud espiritual. En Gálatas 1:6 el apóstol Pablo dice: estoy asombrado que de tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente de los que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué es anatema, verdad? Maldito. Es una maldición. ¿Será que esto no puede poner a temblar a quienes se dedican a manipular la palabra de Dios para abusar de la gente? Trae tu ofrenda al altar, oro por ti y ya la hiciste. Se ponen en el papel de dioses y los idolatran, que es lo peor, y les creen. Así es como la soberbia y la ignorancia han generado en el mundo una impresionante cantidad de cultos irracionales donde se venera a lo creado menospreciando al Creador. Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, todo está escrito, mis hermanos. Todo está profetizado. Esto tendría que suceder. La situación está en que no tendremos que estar ahí. Y para eso Dios nos ha dado discernimiento. Para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y para eso tenemos la Escritura. Entre esa cantidad de cultos y religiones en el mundo, por ejemplo, vamos a empezar a ver este tipo de cultos irracionales. En Oriente, ciertas culturas de Oriente tienen una especial creencia con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación. Esta es una doctrina de algunas religiones politeístas, el hinduismo, taoísmo, budismo, donde creen que al morir el alma o el espíritu, al morir físicamente, el alma o el espíritu viaja y reencarna por distintos cuerpos. ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué lo apoyan? Pues que a través de varias formas de vida, las lecciones que proporciona la tierra hasta alcanzar forma de liberación, se hace posible. Y así reencarnando progresivamente por diversas entidades, formas de vida, animales, pues llegan a conseguir una unión con el universo en un estado de conciencia más elevado y finalmente alcanzar el nivel supremo de la vida eterna en compañía con sus dioses. Y tú dices, ¿qué es eso? Pero eso creen, es su creencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está preestablecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está la respuesta. Pero trata de convencer a alguien que tiene la doctrina de la reencarnación. Y no tienes que irte a la India. ¿Sabes cuántas personas están influidas por esas doctrinas en Latinoamérica, aquí en México? Que ya no comen más que espirulina
Impresionante, mis hermanos. Hay ciertas culturas que veneran especialmente a las vacas, a las que les atribuyen poderes espirituales. No disciernen que un animal no puede entender que la vida espiritual es un estado consciente de comunión con Dios. Bueno, en Occidente las cosas no son mejores. Y la mayor promotora de este tipo de prácticas es la religión conocida como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo pienso que hasta cierto punto son sinceros, nunca se dicen cristianos. Apostólica, católica y romana. Pues sí, está bien, o sea, tienen su propia forma de expresión, pero de ninguna manera se pueden decir cristianos. De hecho, no promueven el verdadero cristianismo. Lo que se promueven son costumbres como caminar kilómetros, la mayor de las veces en condiciones de alto riesgo durante varios días para llegar a un santuario a venerar una imagen. Eso sí promueve. Igual entrar de rodillas a un templo, flagelarse, clavarse en una cruz, jurar no tomar determinado tiempo. En los tiempos de la Pascua, jurar 40 días, porque estamos en los días santos. En 40 días no voy a tomar vino, no voy a ver a mi amante, no. Pero están así con el reloj. Bueno, a muchos horas les falló, les cambiaron la hora, ¿verdad? Pero bueno, si ves, ¿verdad? Mire, levantar imágenes, altares, esculturas, repetición de rezos. Bueno, todo eso forma parte de sus rituales de veneración a sus ídolos. ¿Qué dice la Escritura? Vaya conmigo a Colosenses 2:8. En esta versión de Reina Valera actualizada, la forma de expresión es un poco más sencilla para que usted me siga en la que usted trae. Dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es filosofía? Sabiduría del hombre. Dice que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vaya al versículo 16. Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Dice en el versículo 20, vaya hasta el 20. Si han muerto con Cristo en cuanto a las costumbres del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a mandatos tales como no uses, no comas, no toques? Todos esos preceptos son solamente mandamientos y doctrina de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen de religiosidad, humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿A qué se refiere el apóstol? A eso. Ponen delante del Señor sus obras, aún el trato duro del cuerpo, aún situaciones que son medias irracionales, con tal de querer, pues vamos a decirlo así, querer quedar bien con Dios. Y también se limitan en muchas cosas. No hagas esto, no hagas aquello, no comas esto. No sé si ustedes ya se compraron su pan de muerto y con su chocolate ya se lo comieron. Ya se condenaron, mis hermanos. Ya se condenaron, ¿verdad? O se echaron por ahí una gordita de rellena. Bueno, ya se le dicen rellena en Guanajuato, no sé, después moronga, ¿no? Es que se está escuchando en otras ciudades, países, y hay nombres que llegan a ser ofensivos, pero no sé, morcilla le dicen en España, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas, mis hermanos, dice el apóstol, sí tienen cierta reputación de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Mire, qué fácil es escuchar a personas haciendo eso. Lo que decía hace un momento, no voy a tomar durante tanto tiempo, no voy a hacer esto durante tanto tiempo. En una ocasión a mí me tocó escuchar a una persona en un lugar, en una reunión de varones, y yo los conocía, yo sabía a qué se reunían. Comían juntos, bebían un poco y ellos
tenían por costumbre cada mes alquilar un departamento para irse con otras mujeres que no eran sus esposas. Y ahí se juntaban, era su lugar de reunión. Y llega uno, y me alcancé a escuchar, ay, se me hizo tarde, era un licenciado, me acuerdo. Y se sienta, y tenían ahí unos chicharrones. Y agarran, y traigo mucha hambre, pidió su bebida, agarra un pedazo de chicharrón, le echa, y se come el chicharrón. Ya pequé. O sea, ya pequé con el chicharrón, pero ¿a qué vengo? ¿Cuál era la intención del corazón? Mis hermanos, de eso es de lo que el Señor nos libra. Ahora tú sabes que tienes libertad de comer lo que se ponga delante de ti, mientras no sea sacrificado a los ídolos. Vamos a hablar de eso al rato, porque tú lo vas a santificar mediante una acción de gracias. Pero ¿será que eso solamente va a disfrazar que tú sigas pecando? Que tú sigas teniendo estos hábitos, esas circunstancias de vida que enrojecerían a cualquiera, pero lo tienes muy guardado. En esta religión inducen a sus seguidores a usar como apoyo para relacionarse con Dios, según ellos con Dios, prácticas como mandas, indulgencias, reliquias. ¿Qué es una manda? Una promesa con carácter penitencial, una forma de petición a Dios o agradecer por un favor concedido, pero a través de una deidad, que es a la que le hacen la promesa. Una virgen, los santos, pero la iglesia es el camino. Ellos dicen, la iglesia es la que salva. Por ahí dicen, todos los caminos llevan a Roma. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la principal patrona de esta religión? María, la Virgen, que yo sé que esto no es posible, pero si se levantara de su tumba, lo primero que haría era corregir a todas esas personas, porque María sí fue una mujer que honraba a Dios. Ella fue la que dijo, hágase con su sierva lo que el Señor quiera. Nunca se puso en un nivel que no le correspondía. En una ocasión le decía yo a una chica que cantaba en un coro de una iglesia católica, no, me dices que ustedes los cristianos no quieren a la Virgen. Le digo, ¿usted cree que yo no voy a amar a la mujer que fue usada por el Señor para ser la madre de mi Redentor? ¿Usted cree que no voy a amar a una mujer valiente, bendita entre las mujeres, que halló gracia delante de Dios? ¿Usted cree que no? Lo que no hago es adorarla, pero la respeto y sé lo que representó para nosotros los cristianos. Ay, ¿usted piensa eso de María? Sí. Le digo, ¿que usted no? No, pues yo prefiero a la María de allá del templo, ¿sí? A la que le cantaba los sábados, pero en la noche estaba en el antro. Qué lamentable. María la tienen como patrona, abogada, intercesora, mediadora ante Jesucristo. ¿Quién es el único mediador? Cristo. Otros vuelcan su fe al santo de su devoción o algún derivado de Cristo. Que el Cristo negro, que el Cristo ciego, que el Cristo mango, que el Cristo de arriba, que la Virgen de aquí, la de allá, el niño doctor, el niño ingeniero, no sé cuántos niños haya. Formas de idolatría, mis hermanos. Quizás nos haga hasta reír, pero no, mis hermanos, nos debería de dar tristeza. ¿Qué son las indulgencias? Favores divinos que pueden ser vendidos por la Iglesia romana para obtener el perdón de pecados. Esa es una indulgencia. Las indulgencias proceden principalmente de los méritos de María y los santos, los apóstoles, así como de hombres y mujeres fieles a la Iglesia. Le voy a decir cómo. Después de haber asegurado con sus obras, ellos, haber sido tan santos, tan grandes, porque los veneran a ese nivel, pues todo lo que les sobró es retenido en una especie de banco espiritual, le llaman la tesorería de la iglesia.
Y ellos aseguran que a la Iglesia Católica le fue concedido el poder de transferir esas buenas obras a los fieles que les faltaron buenas obras para alcanzar un lugar en el cielo. Ese es el proceso. O para reducir o aún cancelar el número de sus pecados. ¿Suena irracional? Ahora, no siempre fue así. No tengo tiempo para explicarles toda la historia de este proceso, pero después les doy las fuentes donde lo pueden encontrar de una manera más profunda. Pero la indulgencia con el tiempo ha evolucionado. Primero se vendían por el perdón de los pecados cometidos. Luego se vendieron para perdón de los pecados que aún no se habían cometido. Y finalmente se venden ahora para añadir buenas obras a los pecadores penitentes del purgatorio y que lleguen más rápido al cielo. O sea, se venden para sacar almas del purgatorio, que es otro dogma de la iglesia tradicional. Ellos sostienen que después de morir físicamente, el alma sí o sí es enviada al purgatorio. Bueno, al menos que seas muy especial, o a lo mejor que tengas mucho dinero, no sé. De acuerdo a esta religión, ¿qué es el purgatorio? Es un lugar donde van a parar las almas de las personas que, dicen ellos, mueren en gracia, pero aún no son libres de toda imperfección. Entonces, si una persona no cumple las penas temporales para remisión de sus pecados en esta vida, tendrá que pagarlas en el purgatorio hasta que su alma quede purificada y pueda entrar al cielo. Entonces, ¿qué necesitan para ser libradas de la culpa de los pecados veniales? Porque ya ve que tienen una escala de pecados, que esos son los que no son tan graves. Para ellos el pecado venial solamente es la inclinación al pecado o los deseos desordenados. Bueno, como castigo temporal de estos pecados, es necesario pasar por ese lugar durante un tiempo de tortura para poder entrar al cielo, o, esto es bien interesante, ser rescatadas por los vivos con la compra de indulgencias. Para ellos el castigo por haber pecado no se quita cuando se perdona la culpa. Se debe pagar en esta vida o en la que viene. Ahora, como apoyo de este proceso de liberación del castigo y entrada al cielo, que son fundamentales los rezos, sobre todo el rosario. Ellos afirman que el rosario salva. Las mandas, las indulgencias, o sea, obras de los vivos para abreviar las penas de los difuntos en el purgatorio. ¿Qué dice la Escritura? Vaya conmigo al Salmo 49:6. Miren, mis hermanos, enseñanzas como estas nos abren un panorama del mundo en que vivimos en el aspecto espiritual y nos da recursos para poder explicarle a la gente, pero con mucha paciencia, con mucho amor, sin señalamiento, sin crítica, el terreno tan peligroso que están pisando. Recuerde que nosotros tenemos una misión que cumplir y alguien lo hizo con nosotros. Salmo 49:6 dice: los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones, ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero jamás será suficiente para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. O sea, no se puede. La Escritura niega rotundamente la posibilidad de pagar con obras o dinero por los pecados ajenos y mucho menos a quienes ya han fallecido. Recuerde que la Escritura dice que el Señor es Señor ¿de qué? De vivos, no de muertos. Salmo 88:10 dice: ¿acaso manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos a alabarte? ¿Acaso en el sepulcro se alaba tu misericordia? ¿Se proclama acaso tu verdad entre los muertos? ¿Hay en las tinieblas quien reconozca tus maravillas o quien proclame tu justicia en la tierra del olvido? Ahora, esto tiene dos connotaciones. Físicamente un muerto no puede hacer esto, no puede alabar a Dios. Pero ¿qué hay de un muerto espiritual? Está en las mismas condiciones. Por tanto, nada se puede hacer por aquellos que han partido, mis hermanos, sin ser salvos.
ni siquiera interceder por ellos. Además, no sabemos si en el último momento se arrepintieron y alcanzaron la salvación. No lo sabemos. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Cuando usted siembra la semilla, mis hermanos, y cae en buena tierra, aunque no se vea al principio, llega un momento en que usted puede ver la gloria de Dios. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Y si ya fueron salvos, pues ¿para qué interceder si ya están con el Señor? Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Usted sí lo sabe? ¿O no? Pero no le gusta hablar de eso, ¿verdad? Dice, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto al purgatorio? ¿Qué cree que dice? Nada. No hay ningún texto que hable sobre ese lugar. La Escritura solamente habla de 2 lugares para pasar la eternidad: cielo o infierno. Lo que sí dice es que por causa del pecado todos estamos condenados a muerte eterna. Eso sí dice, que la paga del pecado es muerte, pero también dice que Cristo con su sacrificio en la cruz nos salvó. Vaya conmigo a Hebreos 10:12, por favor. Vamos un poquito más. Hebreos, ¿qué le dije? 10. Perdón. Hebreos 10:12. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Dice el 17, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Entonces, siendo por medio de Cristo la redención del pecado y la salvación, pues es absurdo tratar de hacerlo por medio de algún ritual, alguna institución o doctrina inventada por mente humana. Si recibimos la salvación en Cristo, mis hermanos, no hay por qué pagar por los pecados, y menos pretender que por medio de obras, mandas, indulgencias o sacrificios sea posible hacerlo. Si alguno debe pagar por sus pecados, ¿por qué cree que es? Porque rechazó a Jesucristo. Es lo único. ¿Qué son las reliquias? Una reliquia es una parte del cuerpo o un objeto que haya sido usado por alguien que la Iglesia romana consideró mártir, santo, justo o digno de veneración y de adoración. Y abundan cantidad de reliquias que reciben esta adoración, que van de lo aberrante a lo macabro. Y aunque no una gran de ellas son falsas, son inventadas, pero como hemos mencionado, a la gente es muy fácil engañarla cuando su corazón no conoce al Dios verdadero. Es así como, por ejemplo, ellos conservan o dicen conservar objetos de culto irracional como sobrantes del barro que usó Dios para modelar a Adán. Lo tienen en templos católicos. Este se venera en un santuario en España. Hasta hoy existen 14 prepucios de la circuncisión del niño Jesús, 11 brazos de Pablo, 4 cabezas de Juan el Bautista. O sea, todos se atribuyen tener ese tipo de reliquias. De reliquias relacionadas con la pasión de Cristo, hay más de 800 espinas de la corona, o sea, no les alcanzan. Decenas de clavos de que traspasaron las manos y los pies, 4 lanzas atribuidas al soldado de la crucifixión, de reliquias textiles. Además de la sábana santa de Milán, hay más de medio centenar de sábanas por todo el mundo, atribuyéndose que es la verdadera.
impresiones del paño, del rostro divino de la Verónica, que tampoco aparece en la Escritura, trozos del mantel de la última cena, en esos tiempos no se usaban los manteles, fragmentos de pañales del niño Jesús, de la última cena. Hay quienes se disputan la propiedad del Santo Grial, o sea, la copa donde el Señor llevó el vino, el plato donde Cristo cenó, el paño con que secó, o sea, cantidad. Mire, la relación es impresionante, es impresionante. Tengo aquí una relación que a veces unos por su absurdo de naturaleza son imposibles de creer. Un ala del arcángel Gabriel, la sombra del bordón de Santiago, leche de María que le dio al bebé, o sea, cosas así. Pero ¿sabe qué eso qué es? Ignorancia, mis hermanos. Y da tristeza que la gente se postre ante eso. Por esa causa muchos de estos objetos han sido incluso escondidos, han sido quitados de la mirada. Algunos continúan a la vista y bueno, nos asombra, pero nos va a dar tristeza esto que les voy a decir. ¿Sabía usted que en cuanto a mandas, indulgencias y reliquias también hay una versión evangélica cristiana? Y eso no nos va a hacer reír mucho. Y esto por parte de quienes, disfrazando con palabras persuasivas y falsas doctrinas, sin escrúpulos engañan, manipulando la fe de la gente para llenar sus carteras. Y se venden indulgencias evangélicas ofreciendo a los ignorantes interceder por ellos para conseguir un milagro de parte de Dios, pactando económicamente delante de un altar. Es lo mismo. ¿Será que usted alguna vez compró estas indulgencias? Ahora se imponen mandas evangélicas como el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, el supuesto testimonio y el activismo religioso para ganar el favor de Dios. Si no lees la Biblia, 2 capítulos diarios, 3 versículos, tu día no funciona, estás mal delante de Dios. Si no ayunas 40 días con sus noches, no puedes acercarte a Dios. Mis hermanos, ¿de dónde sacaron ese tipo de legalismos? Se compran indulgencias evangélicas mediante bonos para construir templos, pagar vacaciones disfrazadas de viajes misioneros, solo para hacer proselitismo, gastando recursos que deberían ser usados en la predicación del verdadero evangelio. Por eso el Señor condenó estas prácticas desde siempre, mis hermanos. En Mateo 23:15 el Señor dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran le hacen un hijo del infierno 2 veces mayor que ustedes. Así estos hacen grandes viajes, grandes campañas. Acércate ven a la noche de gloria, noche de milagros. Ahí está la gente cayendo en la trampa. Otro culto irracional disfrazado de tradición es lo que estamos a punto de ver y que ya estamos viendo desde ahora, el culto a los muertos. El origen de esto viene de la mal llamada evangelización de América por parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo así? Porque ellos, además de emplear la violencia extrema para lograr sus objetivos, lo que hicieron fue adoptar algunos rituales de los conquistados, de los mexicas, que al mezclarse con sus enseñanzas, con el tiempo se transformaron en una nueva tradición, en otras tradiciones. De ahí surge el Día de los Santos Difuntos. ¿Cuál era el origen o la intención de este culto? Bueno, que en esos días se otorgue al alma del difunto una licencia para salir del purgatorio y visitar a sus parientes que todavía viven aquí en la tierra. Esa es la esencia. Para eso se hacen esos complicados altares en algún lugar especial de la casa, muy adornados, llenos de ofrendas que normalmente son la comida favorita del difunto. Esto también se hace en los panteones. En la mañana estaba escuchando las noticias antes de venir para acá y hablaban de una procesión de las ánimas y me quedé así, yo dije, a ver, y
se va una procesión de gente con velas gigantescas para caminar, sacar a las ánimas del panteón para que se vayan a su casa. O sea, las van iluminando con las velas. Eso también tiene que ver con las velas que se ponen en los altares, en casa. Iluminar su llegada. Entre otras cosas, ¿qué se les ofrece? Pues, como somos mexicanos, pues tamales, mole, ¿verdad? Pan, tequila, mezcal. La bebida favorita, la que mató al difunto, esa. Ahí se la ponen. Cigarros, juguetes a los niños, a las almas de los niños, porque dicen que sí, que también los fieles niños, o sea, no sé cómo le llaman, pero también. Todo se coloca junto a los retratos de los difuntos, rodeados de veladoras, y le ponen normalmente una imagen de las ánimas del purgatorio, que simboliza el permiso para dejarles de salir. Bueno, todo esto, mis hermanos, es impresionante, pero con qué facilidad se practica, ¿verdad? ¿O lo llegamos a practicar algunos? Los familiares se sientan a la mesa, comparten de la misma comida preparada a los difuntos, que eso ya no está correcto. Se recuerdan las anécdotas como si estuvieran presentes y al mismo tiempo se pide por su paz. Bueno, este reencuentro es feliz, es breve y la promesa es: ahora intercedan ustedes por los vivos porque están más cerca de Dios. ¿Sí sabía eso? Que se le pide. No, pues es que le hablo con mi mamá y con mi abuelita que está más cerca de Dios. Ahora ella es la mediadora. Miren, mis hermanos, todo esto tiene que llevarnos al conocimiento de la Biblia, a entender qué es lo que realmente es. La invocación a los muertos es abominación a Dios. Y pretender convivir con ellos ya es locura. Pero además pedir que un muerto interceda por un vivo ya es blasfemo. Salmo 106, 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. La ofrenda a los muertos, lo que se pone delante de los altares, la Biblia lo llama sacrificio. Se los están ofreciendo en sacrificio. Y quien hace esto, realmente, ¿a quién creen que le está ofreciendo ese sacrificio? A los demonios. Y para algunos esto puede oírse fuerte o tenga cierta incredulidad. Además, ay, pastor, está bien medio exagerado, ¿no? Pero le voy a explicar con un ejemplo, para que vea usted a quién se puede usted dirigir. Si alguien te dice, un conocido tuyo: fíjate que mi abuela se me aparece por las noches para que le mande decir misas. Dice que la saque de ese terrible tormento y acá me va a decir dónde me dejó su dinero enterrado. O sea, esto es común. ¿Tú qué le contestas? No, pues si quieres te presto para las misas y te ayudo a encontrar el tesoro. Sí, porque hay cada cristiano. O le puedes decir: lo que se te aparece no es tu abuela, es un demonio que te quiere engañar para desviarte a creencias que solamente te van a traer graves consecuencias. ¿Qué le dirías? Ahora, ¿qué crees que te va a responder esa persona? Te va a matar. ¿Cómo le dices demonio a mi abuelita? No, no le estoy diciendo demonio a tu abuelita, pero te voy a decir lo que dice la Escritura. Job 7:9. Job 7:9. Dice así: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Se acuerda de la historia entre el pobre Lázaro que estaba ahí afuera de la casa de un rico, que recibía nada más las migajas? ¿Qué pasa cuando Lázaro muere? Que era un pobrecito, un mendigo, pero pues el Señor lo lleva a su presencia y está en el seno de Abraham. En aquella época se conocía como seno de Abraham, todavía no se abría la gloria. ¿Y qué pasa con el rico, ponderado? Pues el infierno sí ha existido siempre, allá estaba.
Y cuando le dice el rico al padre Abraham, cuando menos dile a Lázaro que con uno de sus dedos tome una gota de agua porque me estoy quemando en este fuego. O sea, quiere decir que en el infierno hay fuego, para que se den cuenta que sí hay fuego. Le dice, no es posible, porque ni los que están en el Seol pueden pasar para acá, ni los de aquí para allá. En Lucas 16:26 dice, además de todo esto, una gran cima, con ese, cima significa un gran abismo, está puesto entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni ustedes pueden pasar hacia donde estamos nosotros. Entonces, la Biblia nos enseña y condena radicalmente la posibilidad que los vivos puedan tener un contacto con los muertos. Sin embargo, es una práctica que se busca, pero que es abominación al Señor. El día de ayer en Aguascalientes estaba escuchando el radio y estaban haciendo un anuncio para el día de ayer. No es cierto, era aquí en León. No sé si fue alguno de ustedes, pero una adivina, una media bruja, le decían, cómprese un boleto, aquí se los pasamos en la radio, dice, porque fulana de tal va a estar en tal centro comercial, ella se comunica con ángeles, con arcángeles, con muertos, y para que usted tenga una cita y aquí se la vamos a dar. Sucedió aquí en León, el día de ayer. No sé si llegaron a escuchar este mensaje. ¿Y sabe cuánta gente abarrota esos lugares? ¿Sabe cuánta gente cree en esas cosas? ¿Sabe cuántos programas de televisión de medianoche en adelante existen de guías espirituales falsos que son hasta ridículos en su manera de vestir y de hablar? Pero ¿sabe usted lo que cuesta un programa de televisión, pagar 1 hora o 2 horas de televisión? ¿Se imagina cuánta gente los mira y les da sus recursos según esto para alcanzar un favor de parte de Dios? Porque todo lo dicen en el nombre de Dios. Por eso Pablo expresa a la iglesia de Éfeso, y obviamente se está dirigiendo a cristianos de toda generación con este consejo: nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar a lo que ellos hacen en secreto. Es Efesios 5:6. En aquel tiempo la ciudad de Éfeso tenía un templo dedicado a la diosa Diana y era uno de los principales centros ocultistas, donde se hacía cualquier cantidad de aberraciones para poder cohabitar con sus dioses. Dios nos enseña a rechazar las obras de la oscuridad, cultos de idolatría. También nos exhorta a denunciar y exponer lo que son en realidad. Sin embargo, en la actualidad vemos un gran número, porque el consejo es para los cristianos, pero vemos un gran número de iglesias cristianas ya con prácticas comunes en participar de lo que el mundo ofrece con argumentos, modas y paganismo. Mire, estos malos ministros, por conservar su membresía, olvidan a su conveniencia que no se puede servir a 2 amos, que no se puede pretender ser luz y tinieblas al mismo tiempo. Primera de Corintios 10:21 dice: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Otra festividad muy inocente, y no voy a poder tocar todo, mis hermanos, pero quiero que se den cuenta de esto, que compite con popularidad en el culto a los muertos, es el esperado, y por supuesto por los jóvenes y los niños, Halloween, o Halloween en inglés. El negocio que genera esta fiesta, mis hermanos, y la tendencia del hombre a lo sobrenatural, le abre una puerta. Le abre una puerta. No le importa ignorar el peligro de los engaños espirituales en torno a este tipo de festividades, por el origen.
Pero una estrategia del enemigo ha sido convencer al mundo precisamente de que Él no existe. Y es bien fácil, oye, pues es que esto no tiene nada de malo. Al enemigo no le interesa que tú te espantes, o sea, Él no te quiere espantar. Él no se te va a presentar colorado, con cuernos rojos y con la cola y el tridente. Te hace correr. No, Él se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza de la manera como te va a seducir, mi hermano. Entonces, así es como vemos a muchos, ¿verdad? Millones, incluyendo cristianos, que piensan que todo es una festividad inofensiva, estas festividades. Y como todo engaño del enemigo es tan sutil que resulta difícil ver como algo demoníaco destructivo. Por eso es fácil de ver decorar hogares decorados, escuelas, negocios y hasta iglesias que se dicen cristianas con símbolos ocultistas. En esa ignorancia y tolerancia, desde pastores hasta padres de familia, argumentan, pues es que son niños, son jóvenes, forman parte de la sociedad, no los podemos excluir, no queremos que los rechacen. ¿Y se los entregas entonces al mundo? Además, ¿qué tiene de malo? Solo son niños disfrazados de vampiros, de demonios, de brujas. ¿Qué tiene de malo? De zombies. Ogros tocando la puerta, pidiendo dulces o dinero para su calaverita. Mis hermanos, no se trata de ser legalistas, se trata de ser objetivos en el origen de todas estas prácticas. La Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Si tú sabes que esto va a ser tropiezo para otros, si tú sabes lo que esto representa, no participes de las obras de las tinieblas, mis hermanos. Y guarda tu casa, guarda tu familia. Y explícale a tus hijos. Entérate sabiamente para que no provoques en ellos tampoco una incertidumbre. No tienen por qué sentirse rechazados. Finalmente, como creyentes, siempre vamos a ser rechazados por nuestra fe, por no andar conforme al mundo. Por seguir a Cristo, mis hermanos, sabemos que es necesario negarnos. ¿Qué dijo el Señor? El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces es importante entender que el culto irracional es todo aquello que se va a levantar por encima de lo que sí agrada a Dios. Todo culto irracional, como conclusión, que no sea dirigido de manera como demanda el único Dios verdadero, mis hermanos, va a ser irracional. Entonces, ¿qué hay que pedir, mis hermanos, al Señor? Discernimiento para no caer en esos sutiles engaños de un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Porque así como vemos la manipulación del enemigo logra en quien pierde su relación con Dios o no lo conoce, también hay muchos que se han olvidado de Jesús como su primer amor de manera permanente. Se han olvidado los votos de amor que hicieron cuando pactaron ese amor entre Dios y tú. Y como en los tiempos de Jesús vemos cómo la religiosidad, las tradiciones, toda esta tiniebla encubre la verdad. Pero lo más asombroso es cómo la gente acepta la mentira y hasta la defienda. ¿Quién tiene que hacer la diferencia? ¿Quién crees? Nosotros, mi hermano. Pero con un culto racional. Y el culto de los verdaderos creyentes que damos a nuestro Señor, 3 veces santo, es inteligente. Como lo decía en principio, porque sabemos delante de quién estamos. Y aunque resulte difícil de creer, sigue siendo la soberbia, la autosuficiencia, los deseos de ser independiente lo que separa al hombre de Dios, queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo pretender suavizar lo que el mundo ofrece. Si no es para tanto, si nada más es poquito,
Mis hermanos, una condición de tolerancia nos lleva a empezar a diluir nuestra fe. Y finalmente vamos a caer en la trampa de las prácticas engañosas, porque vamos a seguir los instintos de un corazón que nos va a hacer fraude. Así que ustedes evalúen, ustedes valoren y dense cuenta de dónde fueron rescatados, en todos sentidos, de manera espiritual, de manera moral, física y material. Que todo lo que hagan honre al Señor. Es por lo que los redimidos, tú eres un redimido por la sangre del Cordero, mi hermano, debemos que perseverar hasta el final, sin separarnos de la verdad, esa verdad que solamente está en Cristo. Así que pensemos y actuemos como verdaderos hijos de Dios, reverentes, temerosos del único sabio Dios que merece y es digno de toda la gloria, el poder y la alabanza. Nuestra adoración y nuestro culto racional es a Él, mis hermanos, a quien nos dio la vida eterna. Entonces, van a seguir surgiendo formas, cultos, pensamientos, filosofías, modas, pero nosotros tenemos que ser preparados para derribar cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Pero para eso se necesitan convicciones. ¿Tienes las convicciones suficientes para defender tu fe? ¿Para transmitirla a los demás? ¿Para bendecir tus generaciones? Entonces practícala, mi hermano. Póngase de pie, por favor. Quizás en esta enseñanza algunos fueron, pues si no confrontados, sí descubiertos en algo o descubrieron algo que quizás todavía guardaban en su corazón como válido, como algo aceptable, como algo que pudiera todavía seguir formando parte de su vida. A veces el querer conservar una tradición, una cultura, un folclore, nos puede hacer caer en cosas que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios. Pero tenés que ser muy sabios en esto, mis hermanos. Si en un momento dado en las escuelas, porque esa es una pregunta muy común, es que, pastor, a mi hijo le pidieron que participe, a mi hijo le pidieron que lleve cosas, que lleve pan, que lleve para la ofrenda. La Biblia dice que por conciencia del otro, no por tu conciencia. Si a tu hijo le pidieron algo para cumplir civilmente con un acto dentro de la escuela, tú manda las cosas. Tú sabes y le puedes decir a tu hijo, llévalo, hijo. Pero ¿sabe qué? Mi hijo no va a participar. Voy a cumplir porque forma parte de lo que me están pidiendo para que le sea válido. Es que si no, los vamos a reprobar. No, aquí están 2 kilos de frijol, 1 de arroz y un pan de muerto. Ahí está. ¿Quiere chocolate? Le lo traigo. Pero mi hijo no va a participar. O sea, tenemos que ser sabios. Sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos cumplir. Pero defendamos nuestras creencias, nuestra fe y seamos íntegros delante de Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos abre el entendimiento y nos muestra caminos mejores, Señor. Y con esto, Señor, hemos entendido que quedan muchas cosas rezagadas de nuestro pasado, de nuestra cultura, nuestra educación, nuestra niñez, que si bien en un tiempo participamos, incluso disfrutamos, era por ignorancia, Señor. Pero ahora que sabemos lo que esto puede representar, yo te pido que le des sabiduría a mis hermanos, entendimiento, para poner por obra lo que han aprendido, para poder expresar su fe en cualquier parte y ser esa luz en medio de tanta tiniebla, Señor. Tu iglesia es la que tiene que hacer y marcar la diferencia. No es el mundo el que tiene que influir a la iglesia, es la iglesia la que tiene que influir al mundo. Así que yo te doy gracias por la atención de mis hermanos y muéstrales a ellos esas decisiones que deben tomar para que también bendigan a su familia,
para que sus generaciones sean bendecidas, para que crezcan en otro marco, para que sus hijos vean algo distinto a lo que ellos llegaron a ver. Muchos de nosotros venimos de esas fuentes, Señor, y fue difícil dejar, pero llegaste tú, Señor, y nos diste la verdadera libertad, y nos diste el entendimiento. Y ahora, Señor, no nos resta más que seguir caminando conforme a ti, Señor. No nos conformemos a este mundo, eso es lo que tú nos mandas. Antes, renovar nuestra mente para comprobar cuál es la agradable voluntad y perfecta de nuestro Señor. Muchísimas gracias por tus bendiciones, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.